Hoy vamos a, como les decía hace un momento, vamos a terminar la serie que iniciamos, que se llama El Mesías Prometido. El Mesías Prometido. ¿Por qué hemos estudiado esta serie? Lo decimos cada domingo. Porque la Navidad se trata de Jesús. La Navidad no son los regalos, no son las fiestas, las cenas y todo lo bonito, aunque todo es bonito y está bien hacerlo. Si lo hacemos para la gloria de Dios, está bien. Pero no es lo más importante. Lo más importante es que Jesús nació. Y ya vimos y hemos hecho un recorrido de 4000 años en la historia, en la Biblia, y hemos visto cómo desde el principio mismo de la humanidad, Dios prometió un Mesías, prometió un Salvador. Y hemos visto cómo durante esos 4000 años Dios ha cumplido su palabra. Dios poco a poco fue avanzando en ese proceso hasta que llegamos a aquella joven virgen, como hablamos el domingo pasado, María, cuando Dios la escogió a ella para que de su vientre naciera el Salvador, que naciera Jesús. Y hoy vamos a hablar de ese día, el nacimiento, y vamos a hablar, y este es el último tema de esta serie, que se titula El Príncipe de Paz. El Príncipe de Paz. Hablando de eso, hace 109 años, una noche como hoy, hace 109 años pasó algo interesante. Era la Primera Guerra Mundial, había empezado a finales del mes de julio y el 24 de diciembre en el frente que estaba entre Bélgica y Francia, estaban combatiendo los soldados alemanes contra los franceses y los franceses tenían como aliados a los ingleses. Y habían estado ahí batallando, tenían sus trincheras, se disparaban unos a los otros, había muertos en ambos bandos, pero el 24 de diciembre pasó algo. Los alemanes pusieron del lado donde ellos estaban árboles y pusieron velas en los árboles. Y eso le llamó mucho la atención a los ingleses y franceses. Y entonces empezaron los alemanes a decir en un francés, en un mal francés, algo que para nosotros sonaría así como, yo no disparo, ustedes no disparar. Yo no disparo, ustedes no disparar. Y entonces los franceses e ingleses bajaron sus armas y estaban esperando, o eso podía ser una trampa que pasó, cuando los alemanes empezaron a cantar. Y empezaron a cantar un villancico que cantamos nosotros hoy, Noche de Paz. No sé cómo se dice en alemán, pero originalmente se escribió en alemán. Cuando empezaron a cantar, los ingleses, cuando terminaron de cantar, los ingleses de su lado empezaron a cantar villancicos en inglés. Y de repente estaban cantando villancicos juntos. Eran enemigos. Hasta hace unas horas se estaban disparando y se estaban matando. Había muertos a la par de ellos, pero de repente todo cambió. Y entonces algunos alemanes se pusieron de pie, algo impensable, en una trinchera, porque la trinchera básicamente es una zanja donde se esconden los soldados, pero los alemanes salieron, se pararon y empezaron a caminar a la tierra de nadie, le llaman, que es la tierra que está en medio de las dos trincheras. Los ingleses y franceses por su lado también hicieron lo mismo, se pararon, dejaron las armas y se acercaron. Y entonces empezaron a darse la mano, se empezaron a reír. Y eso que empezó como un darnos la mano, siguió como con un tiempo esa noche en la cual estuvieron cantando, estuvieron bebiendo también, estuvieron fumando, algo que hacían mucho en esa época, y terminaron ese día, el 25, jugando fútbol. Y eso está documentado. Los periódicos de la época pusieron fotografías y la leyenda era esta, increíble. Juntos, los ingleses y los alemanes. Porque era impensable que en medio de una guerra eso pasara. Había una nota en otro periódico, en un periódico francés, que decía que una
una madre, la madre de uno de los muchachos que estaba ahí, había recibido una carta de su hijo contándole que habían tenido un juego de fútbol, como nosotros le llamamos aquí un mascón, un juego de fútbol contra los alemanes en plena Navidad en medio de la guerra. La explicación que hubo fue: el espíritu navideño los alcanzó, porque el espíritu navideño hace florecer la bondad y el compañerismo entre todo el mundo. El 26 de diciembre regresaron a sus trincheras y se siguieron disparando. Eso no les gustó, esa pausa o esa tregua no le gustó a los altos generales o a los comandantes del ejército, y amenazaron que si volvían a hacer eso, los iban a acusar de traición y los iban a fusilar. Al año siguiente volvió a pasar, ya no tanto como antes, pero volvió a pasar. Ahora, a lo que yo quiero ir es a esto. La explicación que hallaron fue: el espíritu navideño hace que todo el mundo esté buena onda, que todo el mundo esté más dispuesto a acercarse a otros, a dar un abrazo, a recibir o a dar algo. Y eso es bonito porque es el espíritu de la Navidad. ¿A qué se refieren con eso? Yo no estoy en contra de eso. Y por cierto, cuando se dice espíritu de Navidad, no se está hablando de ningún demonio. No es eso, no tiene absolutamente nada que ver. Espíritu se usa para decir o se refiere a una actitud. Por ejemplo, si hay una persona que es luchadora y que a pesar de la adversidad se levanta, ¿qué decimos? Que tiene un espíritu de lucha, un espíritu de conquistar, de alcanzar, un espíritu que no se doblega fácil. ¿A qué nos referimos? No a un demonio, nos referimos a una actitud. Ahora, la actitud que en esta época mucha gente tiene y es solamente un reflejo de lo que la verdadera paz en Jesús puede hacer. Imagínese lo que pasó en medio de una guerra, y eso que no fue porque estaban rindiéndole honor a Jesús, sino fue porque estaban de buen humor por la Navidad. Imagínese lo que puede pasar en el corazón del hombre cuando ese príncipe de paz llega, cuando ese Mesías esperado por 4000 años nace en nuestro corazón. Y de eso quiero hablar con ustedes hoy. Y quiero invitarle que vaya conmigo a Lucas capítulo 2, versos del 6 al 14. Se me olvidó decirlo, pero creo que lo vieron. Ahí está el código QR. De repente me vuelve a salir y usted puede tomarle o puede captarlo con su cámara para poder tener el bosquejo. Todo lo que yo, bueno, no todo, la mayoría de lo que yo estoy diciendo aquí está en ese bosquejo. Muy bien. Perdón, Lucas 2, del 6 al 14. Mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. Como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, los hospedaron en el lugar de la casa donde se cuidan los animales. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Esa misma noche unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto un ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Es el Mesías, el Señor. Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre envuelto en pañales. De pronto muchos ángeles aparecieron en el cielo y alababan a Dios cantando: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Una espera de 4000 años se acabó esa noche. 4000 años habían pasado desde aquella promesa que dio Dios a Adán y a Eva cuando le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la simiente de la mujer,
y la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza y tú vas a morderle el talón. 4000 años. No eran tiempos fáciles, eran tiempos difíciles. Estaban siendo dominados por los romanos y los romanos no se caracterizaban por ser personas comprensivas, ni mucho menos. Eran exigentes y eran duros. Ellos castigaban de unas maneras terribles. La crucifixión era uno de sus castigos, imagínense eso. Y en medio de todo eso, pero agreguemos algo más, después de 400 años que Dios no había hablado nada, Dios no había enviado ningún profeta durante 400 años. Si usted está en la última página de su Biblia, o mejor dicho, la última página del Antiguo Testamento en su Biblia, en Malaquías, y pasa la página a Mateo 1, para nosotros es tan simple como darle la vuelta a la hoja. Pero realmente entre ese momento y Mateo hay 400 años. Y en 400 años no había habido palabra de Dios. Y ahí hubo palabra de Dios. Y fue, su rey nació. El Mesías que han estado esperando ya nació. No tienen que esperar, ya nació. Ahora, eran tiempos muy difíciles. Fueron tiempos duros para todo el pueblo de Israel. Y en medio llegó esa gran noticia. Y eso nos recuerda una profecía que fue dada 700 años antes. Y esto nos lleva al primer punto. Y el primer punto es este. Hay esperanza en el futuro de Dios. Hay esperanza en el futuro de Dios. Veamos esa profecía. Isaías capítulo 9, versos del 1 al 5. Y dice, pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. En los primeros tiempos, las regiones de Zabulón y Neftalí, que eran tribus de Israel, fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenarán de gloria. Se llenará de gloria el camino del mar al otro lado del Jordán. Oiga, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Si hay algo si pudiéramos usar 3 palabras para poder explicar cómo era el tiempo en el que el profeta Isaías habló, usaríamos estas palabras y casan perfecto. Convulsión, todo estaba convulso, había guerras, se estaban atacando, había pérdida, había de todo, era terrible. La siguiente, caos. La convulsión lleva caos y eso lleva a la desesperanza. ¿No es cierto que cuando las cosas no van bien y tú estás esperando que todo mejore, pero en lugar de mejorar se arruina más? ¿Cómo te sientes? ¿No se siente uno desesperanzado? Dice uno, ¿será que vale la pena esperar? ¿Será que vale la pena hacer esto? ¿Será que vale la pena? Esa misma actitud había en esa época. Ellos estaban pasando por eso. Ahora, tenían razón. ¿Por qué? Porque recién habían unos años antes, habían sido conquistados, esa tierra había sido conquistada. Algo hablamos de eso la semana pasada. El rey de Asiria había tomado esa tierra y se había llevado prisioneros a el pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y esa es una profecía que nosotros estudiamos la semana pasada en Isaías 7, cuando el profeta le dijo al rey Acaz que pidiera una señal. Ya saben ustedes, y si no, pueden buscar el mensaje, está en YouTube y pueden ustedes oírlo. No voy a profundizar, pero el rey no quiso pedir una señal. Y no quiso pedirla no porque no quisiera tentar a Dios o pecar contra Dios, sino no quiso hacerlo porque él ya estaba convencido de que iba a pedir ayuda al rey de Asiria. Es la misma razón por la cual nosotros muchas veces oramos, pero ya sabemos lo que tenemos que hacer. O mejor dicho, lo que queremos hacer. Déjeme decirlo así. No le pedimos a Dios dirección, le pedimos permiso para hacer lo que nosotros queremos. Y muchas veces las cosas nos salen mal, y se lo puedo decir por experiencia. Lo mismo pasó aquí.
Y Dios dijo, te voy a dar una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ahora, eso había pasado unos años antes nada más. Y las cosas en lugar de mejorar estaban peor todavía. Y ahí es donde el profeta primero les anuncia que no siempre va a ser así, que va a haber luz y le sigue diciendo esto. Versículo 3. Tú aumentaste el regocijo y acrecentaste la alegría. En tu presencia se alegrarán como se alegran durante la siega, como se regocijan cuando se reparte el botín. Y oiga lo que dice, tú quebraste el yugo y la vara que pesaban sobre sus hombros y el cetro que los oprimía como en el día de Madián. Quemado será todo calzado que lleva el guerrero en el fragor de la batalla. Pasto del fuego será todo manto revolcado en sangre. En síntesis, ¿qué está diciendo? Se acaba la guerra y llega la paz. Se acaba la guerra y llega la paz. Si algo querían ellos era paz. Eso es lo que andaban buscando. Ahora no está muy lejos de nosotros, ¿o sí? ¿Qué es lo que nosotros andamos buscando? Paz. Paz interior con nuestras propias situaciones internas, paz con otras personas, paz financiera, que no tengamos que estar rascando para llegar al fin de mes o que no tengamos que meternos en problemas para tratar de salir adelante. Buscamos paz, tratamos de buscar paz, buscamos paz con Dios, tratamos de ser buena gente, tratamos de ser correctos, porque tenemos la idea de que si yo soy correcto, Dios se agrada conmigo y Dios me va a salvar, lo cual no es así. Pero muchos, tratando de ser buena gente, la cosa se vuelve peor porque se vuelve una carga. Porque lo que quieren o lo que buscamos todos es paz. Y entonces el profeta les dice, va a llegar la paz. Las cosas van a cambiar radicalmente. En lugar de tristeza va a haber alegría. En lugar de temor va a haber confianza. En lugar de la convulsión y la guerra va a haber paz. Y utiliza el lenguaje que se utilizaba en Éxodo, cuando se habló del tiempo en el cual los israelitas fueron cautivos, fueron esclavos. Se habla del poder del cetro, del poder opresor de los egipcios, la vara y el cetro. Se habla del yugo, que es la esclavitud. Y menciona algo. Dice, como en el día de Madián. Como el día de Madián. ¿A qué se refiere? Y esto es importante. Regresemos en el tiempo de los jueces, un hombre llamado Gedeón. Dios mandó a Gedeón a pelear contra el enemigo de turno de ese tiempo, que eran los madianitas. Los madianitas, los hijos de Madián, así se llamaban, llegaron a conquistar, no a conquistar, llegaron a robar. Ellos robaban las cosechas, robaban los animales, se robaban a las mujeres, se llevaban a los niños. Era terrible. Y entonces Dios le dice a Gedeón, tú vas a liberar a tu pueblo de los madianitas. Y entonces le da un ejército de 300 hombres. El problema es que los madianitas eran más de 100,000. Y el libro de Jueces nos narra cómo, tal vez usted conoce la historia, contra todo pronóstico, 300 hombres pudieron vencer a 100,000. Y ese es el ejemplo que utiliza el profeta. Todos los judíos conocían la historia, todos sabían eso. Y por eso, cuando están pensando en su situación tan terrible, y el profeta dice, como en el día de Madián, lo que está abriendo es la puerta a pensar en algo que va a pasar. Ahora, nosotros hemos estado estudiando y en 5 semanas con esta hemos dado un recorrido de 4,000 años. Desde, bueno, es posible, realmente no tenemos fechas exactas, pero desde Adán y Eva, cuando recibieron la promesa, después Abraham, casi 2,000 años después, 1,000 años después a David, después 300 años Isaías,
hasta que nació Jesús. Ahora, ¿por qué lo hemos hecho? ¿Y por qué Isaías está recordándoles esto? ¿Sabe por qué? Porque ahí nos podemos dar cuenta de la fidelidad de Dios. Una cosa es que nosotros digamos Dios es fiel. Y si yo les pregunto, ¿usted cree que Dios es fiel? Todos vamos a decir amén, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos a la Biblia y nos damos cuenta que Dios sí es fiel, porque Dios prometió algo y lo cumplió. Y cuando no había esperanza, porque escogió a un hombre y a una mujer que eran estériles y que eran ancianos, no había esperanza que tuvieran un hijo, pero Dios les dio un hijo. Después este hijo se casa con una mujer estéril y la promesa de una nación grande no se iba a dar porque esta mujer no podía tener hijos, pero ¿qué pasó? Dios le dio un hijo. Y así fue hacia adelante hasta que llegó Jesús, porque Dios cumple lo que promete. Déjeme cambiar la frase. Dios siempre cumple lo que promete. ¿Lo cree usted? Ah. Entonces, ¿por qué le cuesta tanto creerlo? ¿Por qué nos cuesta tanto creerlo? ¿Por qué sufrimos? Si sabemos cómo es Dios. La Biblia nos enseña quién es Dios. Nosotros hemos vivido eso, pero nos cuesta creerlo. Por eso el profeta, lo primero que les dice y lo primero que nos dice a nosotros hoy es, hay esperanza en el futuro de Dios. Hay esperanza. Hubo esperanza para el pueblo de Israel, hay esperanza para ti y para mí. Pero sigamos, vamos al punto número 2. La verdad es que a veces cuesta entender por qué Dios hace las cosas como las hace. Un ejército de 300 hombres, primero eran 10,000, terminaron siendo 300, vence a un ejército de 100,000 hombres. Pero ahora, hablando del Mesías, lo que les dice es que la paz anhelada vendría del lugar menos esperado. La paz anhelada vendría del lugar menos esperado. Isaías 9, verso 6, dice, porque un niño nos ha nacido. Les está ofreciendo paz, les está ofreciendo que todo se va a arreglar. Entonces, mínimo lo que uno esperaría es que, bueno, en nuestra época, que vengan los Vengadores, ¿no? Iron Man y todos los demás detrás, y que ellos vengan y hagan lo que tienen que hacer. ¿O no? En el tiempo, obviamente, en el tiempo del profeta, lo que ellos hubieran esperado es que viniera un ángel poderoso y que todo lo arreglara. Pero no, dice, porque un niño nos ha nacido. Y quiero llamar su atención a algo. Está hablando del futuro, está hablando de 700 años después, pero el lenguaje que utiliza está en tiempo pasado. Dice, porque un niño nos ha nacido. O sea, ya nació. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se equivocó el profeta? No. Lo que pasa es que cuando Dios habla es tan cierto que va a pasar que se puede hablar así, ya estuvo, ya fue hecho. Dice, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero Admirable, 4 nombres. Segundo, Dios Fuerte. Tercero, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Ahora, volvamos al el mensaje de la semana pasada. La señal de la Virgen que iba a concebir. Vimos que había dos opciones. Bueno, no, hubo dos niños. Uno fue un niño que no fue un nacimiento virginal, no enseña eso la Biblia, pero sí nació un niño. Y ese niño se llamó Emanuel. No era extraño que los niños tuvieran o que las personas tuvieran nombres relacionados con Dios. Sí pasaba. Hubo un niño en el círculo cercano del rey Acaz, que era un rey malo,
que se llamaba Emanuel. Ahora, ¿por qué nació ese niño? Ese niño fue una señal. ¿Una señal de qué? Una señal para Acaz y la familia de David de que Dios iba a cumplir su promesa. Dios sabía que Acaz no iba a confiar en él, pero Dios dijo, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y para darte una señal van a hacer un niño y se va a llamar Emanuel. Así que cuando ese niño estaba ahí y el rey lo miraba, se acordaba de que él había metido la pata. Fue una señal de castigo. Inmediatamente vino el castigo, pero esa profecía apuntaba al futuro, a esta mujer, María, conocemos la historia, que Dios escogió a esta mujer admirable y ella fue la madre de Jesús. Esa señal que para Acaz fue de perdición, Jesús, Emanuel, para nosotros es salvación. Y ahora déjeme hacer una parada en esto. Estamos celebrando la Navidad, estamos celebrando que Jesús nació. Después vamos a ir a celebrar con la familia. Y mañana también el recalentado de ley va a estar ahí también y nos seguimos alegrando. Pero recordemos algo. Jesús, el nacimiento de Jesús es una señal para ti y para mí. Y puede ser de salvación o puede ser de perdición. Lo voy a volver a decir. El nacimiento de Jesús es una señal de Dios y puede ser de bendición o puede ser de perdición. Puede ser de bendición si tú le entregas tu vida a Jesús y tú recibes la salvación de Dios a través de él, o puede ser de perdición porque el día que estés delante de Dios, frente al trono de Dios, no vas a poder decir que no pudiste acercarte a Dios, porque Dios te va a recordar que celebraste Navidad por todos los años de tu vida y sabías que estabas celebrando un niño que había nacido, que es el Salvador, y tú lo rechazaste. Es una señal. ¿Quién decide qué tipo de señal es? Usted y yo, mis queridos hermanos. Pero sigamos adelante. Isaías habla de 4 nombres y vamos a explicarlos muy brevemente. Dice primero, consejero admirable. Para nosotros es un poco difícil eso, porque nosotros cuando hablamos de un consejero pensamos en ¿qué? Un asesor o un consultor, que las personas importantes tienen consultores o asesores. No está hablando de eso. De lo que está hablando es de una persona sabia, como un sacerdote, como el sacerdote que le comunicaba al rey la voluntad de Dios. De eso está hablando. Ahora, en el caso de este niño que nació, que nacería, según Isaías, que nació, según nosotros sabemos, él sería ese hombre sabio. Si tú necesitas sabiduría, Santiago dice, si alguien necesita sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Y el que es consejero admirable, Jesucristo, te la va a dar. No necesitas buscarla en otro lado, pero sí necesitas pedirla y buscarla. Segundo, dice que tendrá como nombre Dios fuerte. Esto nos habla de que sería Dios. Ese niño que nacería sería un rey enviado del cielo. Porque dice, un hijo nos es dado y Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. No sería un gran hombre, no sería un gran maestro, sería Emanuel, Dios con nosotros. Recordemos que el niño del tiempo de Acaz tenía ese nombre como un recordatorio, pero en el caso de Jesús no era un recordatorio. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que Jesús no era un recordatorio. Jesús literalmente era Dios con nosotros. Dios bajó a la tierra. Jesús es Dios y Jesús bajó a la tierra y caminó en la tierra. Ese niño sería el Dios encarnado. Y sigue diciendo el cuarto nombre, Padre Eterno. Aquí no hay que tener cuidado de no cometer un error, de pensar que Jesús y el Padre son lo mismo, son la misma persona. No,
Cuando estudiamos sobre los atributos de Dios, hablamos de la Trinidad o la triunidad, la unidad de tres, y está muy claro, la Biblia enseña claramente que son tres personas que son al mismo tiempo Dios. Para nosotros eso es un misterio, pero esa frase Padre eterno también se puede traducir, y mejor si lo llamamos Padre de la eternidad. ¿Qué quiere decir? El que es dador de la eternidad, no solo como Padre cuidando eternamente, sino que también da la eternidad. Juan 4:14, palabras de Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed, jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará, ¿qué? Vida eterna. El Padre eterno. Llegamos al último nombre, el príncipe de paz. En realidad, en el texto hebreo, el primer nombre que aparece es príncipe de paz y después los otros. Hay razones por las cuales lo tradujeron como está, pero el texto hebreo le da énfasis a ese nombre, príncipe de paz, porque el resultado final de su obra sería la paz. Y no estamos hablando de la liberación de reyes poderosos o la liberación de los egipcios. No estamos hablando, en nuestro caso, mis amigos, de liberación de deudas, que todo el mundo quiere ser liberado de deudas. No estamos hablando de ser liberados de peligros o de problemas o ser liberados de enfermedades. O sea, para nosotros es importante, pero no es lo más importante. ¿Sabe de qué nos libera Jesús? Nos libera del problema más terrible que todos los seres humanos tenemos, y es el pecado. Porque cuando Adán y Eva pecaron, el pecado entró a la humanidad, entró a toda la creación y nos ha alcanzado a nosotros. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir eso que cada niño que nace es una persona que va directo al infierno. Eso quiere decir. Es feo, pero es cierto. Todo el niño que nace es una persona que va para el infierno, porque la naturaleza humana está ahí, la naturaleza humana pecaminosa. Por eso, esa es la razón por la cual Dios le dijo esto a la serpiente. Génesis 3:15. No sé cuántas veces hemos leído este versículo en esta serie, pero todo nos regresa ahí. Todo lo que hemos visto nos regresa a esa primera promesa. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente, la de la mujer, te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Desde el principio mismo, Dios abrió la puerta para que todo lo que se había arruinado pudiera volver a su lugar. Para que no todo niño que nace tuviera que ser una persona que va a parar al infierno, sino para que todo niño que nace tuviera la oportunidad a través de Jesucristo de cambiar su destino eterno. Por eso nació el Mesías. Por eso nació Jesús. Eso es lo que celebramos hoy. No celebramos otra cosa. Celebramos que la promesa de Dios se cumplió. Yo no sé usted, pero a mí eso me conmueve. Porque no habría manera alguna de haber cambiado nuestro destino eterno si no fuera por Jesucristo. Dios no se sacó de la manga la idea de sacrificar a Jesús. Dios lo planificó desde el principio. Y desde el principio ha ido haciendo todo lo necesario para que usted y yo hoy estemos aquí escuchando el Evangelio, que es lo que estamos predicando. Y que usted tenga la oportunidad de ir con ese príncipe de paz y recibir la paz que solo Él puede dar. De eso se trata todo. Jesús
es el camino, la verdad y la vida. Jesús no vino a mostrar un camino. Jesús es el camino, es muy diferente. Y eso fue lo que Dios pensó desde el principio mismo de la humanidad. Y eso nos lleva al último punto de esta profecía sobre el Mesías. Y es el versículo 7. Y ese tercer punto es este. El reinado del Mesías traería paz eterna. El reinado del Mesías traería paz eterna. Verso 7. La extensión de su imperio, ¿del imperio de quién? Del rey mesiánico, el niño que nació, y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David, tal y como fue prometido por Dios, y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho. Y dice, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Esa última frase es como la firma. Dios se compromete a hacerlo. Eso es lo que está diciendo. Ahora, vamos a la paz. Lo que está diciendo Isaías es que el Mesías, ese niño que nacería, traería paz y esa paz sería para siempre. No como la paz de las alianzas. Acá se había hecho una alianza, le salió mal y todo se arruinó. No como la paz que nosotros buscamos. A veces buscamos nuestra forma de hacer las cosas y en lugar de que nos vaya bien, lo arruinamos todo. No está hablando de esa paz. Tampoco está hablando de esa paz que llega por un periodo corto de tiempo. Como cuando estás metido en un problema financiero y de repente sale un buen negocio y bueno, gracias a Dios, agarras la plata, pagas todo y de ahí se acaba el dinero y vuelves a la misma. La paz te duró un ratito. Y después vuelve a llegar algo más y vuelves a tener paz y de ahí sigues a la misma vuelta. Y eso sigue y sigue y sigue y sigue. Pero lo que está diciendo el profeta es la paz que el Mesías va a dar. No es así. Es eterna, es completa. No necesita más. Ahora, yo quiero llamar su atención a esto. Desde ahora y para siempre. Pero si nosotros vemos el mundo, no ha habido paz, ¿o sí? Hoy mismo en Ucrania hay guerra y hay otro montón de lugares donde hay guerras. Pero vamos a ver Isaías 11, verso 6. En Isaías 11, el profeta habla del reinado del Mesías y él usa imágenes poderosas para hablar de la paz de ese reinado. Y dice, en ese día el lobo y el cordero vivirán juntos. No va a ir el lobo a comerse al cordero. Y el leopardo se echará junto al cabrito, no se lo va a comer, van a estar juntos. Y el ternero y el potro estarán seguros junto al león. Y un niño pequeño los guiará a todos. O sea, nosotros no vemos eso. Ni siquiera con un perro, pues hay perros que son tan bravos que ni siquiera dejamos que un niño se acerque. Menos un león. Pero lo que está diciendo el profeta es que va a llegar el día en que todo eso se va a acabar. Ya no va a haber conflicto, ya no va a haber problemas, va a haber una paz eterna. Ahora, el asunto es este nuevamente. No ha pasado. No ha pasado, ¿o sí? Todavía no ha pasado. Sin duda alguna, el profeta Isaías pensaba que cuando el Mesías viniera, empezaría a reinar y su reinado nunca terminaría. Probablemente eso pensó él. Pero no fue así, sino que el Mesías vino y después se fue, pero va a regresar. Y ese es el punto donde quiero llegar. Esas palabras de Isaías 11 tienen que ver con el momento en el cual el Mesías instaure su reino para siempre. ¿Qué pasó cuando vino Jesús? Cuando vino Jesús, vino el Mesías e inauguró el reino.
¿Cómo lo inauguró? Lo inauguró cuando Él murió en la cruz, en nuestro lugar, pagó por los pecados nuestros que Él no cometió, pero Él fue castigado por nosotros. Y antes de eso Él había vivido una vida perfecta, y gracias a su vida perfecta nosotros hoy somos justificados por el Padre. Después de eso, usted sabe, fue enterrado. Jesús estuvo enterrado 3 días, el tercer día resucitó, y después de eso, después de 40 días, ascendió al cielo. Pero cuando ascendió al cielo, los ángeles que estaban con Él dijeron: este mismo Rey Jesús que ustedes ven elevarse ahora al cielo, vendrá otra vez. Cuando Jesús regrese, entonces el reino será establecido en definitiva. El reino de Dios ya está entre nosotros. Jesús dijo, el reino, bueno, el mensaje de Juan el Bautista, el reino de Dios se ha acercado. Jesús también dijo eso. El reino está cerca. De hecho, le dijo a sus discípulos, el rey está enfrente de ustedes. Eso les dijo en algún momento, de alguna manera. Nosotros ya vivimos en el reino, pero el reino será finalmente instaurado cuando Él regrese. Ahora, cuando Jesús nació, la gente estaba esperando un Mesías político. Estaba esperando un Iron Man que llegara, que dominara a todos los romanos, que los hiciera a un lado y que devolviera a Israel a la posición honrosa que tenía antes, o que tuvo en el tiempo de Salomón, casi 1000 años antes. Pero Jesús dijo, no. Cuando Jesús alimentó a aquellos 5,000, ¿se acuerdan ustedes? Que no eran 5,000 personas, eran 5,000 hombres. No se acostumbraba a contar a las mujeres y a los niños, solo a los hombres. Esa era la manera como ellos lo hacían. Así que probablemente allí habían, ¿qué? 15, 20,000 personas, no sabemos, pero eran muchas. Y usando unos pocos que eran pescaditos y panes, con esos pescaditos y con los panes, Jesús multiplicó eso y le dio de comer a toda esa gente, y todavía sobró. La gente estaba tan animada que dijeron, hagamos rey a este hombre, hagámoslo rey. Y Jesús dijo no, y se fue a un monte. Cuando Jesús estuvo frente a Pilato, Pilato lo cuestionó y le dijo, ¿tú eres el rey de los judíos? Porque a Jesús lo acusaron los sacerdotes delante de Pilato, y le dijeron a Pilato que Jesús andaba diciendo que él era el rey de los judíos. Y eso era causa de muerte, o era una causal para ser condenado a muerte. Por eso lo acusaron así. Pilato pregunta, ¿tú eres el rey de los judíos? La respuesta de Jesús, Juan 18:36, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Jesús no vino a liberar a los israelitas de los romanos, no lo hizo. Jesús no vino a liberarme a mí de mis problemas financieros o de mis problemas de salud, no vino a eso. Aunque Dios nos ama y Él obra a favor de su pueblo, eso es innegable, pero Jesús no vino por eso. Jesús no vino a librarnos de la delincuencia ni nada, no vino por eso. Jesús vino a resolver un problema que era mucho más grande que todo eso. Y es el problema, y lo hemos dicho todas las veces que hemos hablado en esta serie, hemos enseñado, lo hemos dicho, vino a resolver el problema del pecado. Porque ese, mis queridos amigos, sí es un problema. Si yo soy pobre y vivo pobre y muero pobre, cuando esté delante del Señor, no va a importar. Voy a estar con el Señor, y ¿qué me importa lo que no tuve allá? Si yo tuve enfermedades aquí y cuando muera y voy a estar delante del Señor, no estaré enfermo. ¿Y qué importa que haya estado enfermo? No importa, porque lo más importante no está aquí, lo más importante está allá.
Desgraciadamente se nos enseña lo contrario y eso es terrible. Se nos enseña que lo más importante es que todo esté bien aquí, que yo tenga riqueza, que yo tenga lo que quiera, que yo sea sano, y si no lo tengo, o no doy suficiente ofrenda o no tengo fe. Y eso es una enseñanza que viene directo del infierno, porque lo que hace es poner nuestra perspectiva en esta tierra y todo lo que está en esta tierra se va a acabar. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino es un reino espiritual. Y lo que afecta en el reino espiritual, y eso sí, es el pecado. Por eso Jesús vino y quitó el pecado como el impedimento para que nosotros nos acerquemos al Señor. Ya sabemos cómo lo hizo. De hecho, cuando Juan vio a Jesús acercarse, le dijo a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El rey ya vino, pero el rey va a regresar, porque todavía falta que se termine de cumplir las profecías que del Mesías se dijeron. Y eso es importante para nosotros, porque casi como nosotros estamos seguros que desde 4000 años antes, Dios cumplió todo lo que prometió hasta que nació Jesús. Ahora nosotros podemos saber que el tiempo que falte hasta que el Mesías Jesús regrese, Dios va a hacer todo lo que ha dicho. Y un día Jesús va a regresar. Y ese día no va a ser un niño. Cuando regrese ya no van a ser un niño. Nosotros conmemoramos algo importante, pero cuando regrese Jesús no va a regresar como un niño, va a regresar como un rey. Y va a regresar con sus ejércitos. Y va a regresar a juzgar. Y va a regresar a instaurar su reino. Y es a lo que Apocalipsis le llama tierra nueva y cielos nuevos. Todo lo que se arruinó con el pecado va a ser restaurado a través del reinado eterno del Mesías. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. Pedro lo entendió. Hechos 3, 18, 20, 21 dice, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas. Jesucristo, y recordemos que Cristo quiere decir Mesías, tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Cristo que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. El apóstol Juan lo dice de esta manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Durante miles de años el pueblo de Israel esperó a su Mesías. Hoy el nuevo Israel o el Israel de Dios, como lo llama Pablo, que somos todos los creyentes, esperamos al Mesías. Y Pablo se lo dice a Tito de esta manera. Tito 2, 11 al 13. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Pero ponga atención al último verso. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hace 2000 años, un ejército de ángeles se presentó allá cerca de Belén y proclamó que el Mesías había nacido.
Pero cuando Jesús regrese, no va a haber ángeles. Va a sonar una trompeta, la final trompeta, así la llama Pablo. Y entonces vamos a ver al Hijo del Hombre, todo ojo lo va a ver, dice, vamos a ver al Hijo del Hombre que va a regresar y va a instaurar su reino para siempre. La paz eterna se va a completar cuando Él venga. Pero tú y yo podemos tener paz en nuestro corazón hoy. Tú y yo no tenemos que vivir preocupados, angustiados. Tú y yo podemos vivir tranquilos, sabiendo que estamos en paz con Dios. No hay nada tan terrible como saber que no estás en paz con Dios. Por eso, cuando pecamos, la conciencia nos acusa y sabemos que estamos mal. Y el Espíritu Santo nos impulsa a pedir perdón. No hay nada tan terrible como eso. Pero eso se acaba cuando nosotros le entregamos nuestra vida a aquel que es el príncipe de paz, el Mesías esperado. Quiero pedirle que se ponga en pie, por favor. Esta es la conclusión de toda la serie. Dios nos dio una segunda oportunidad. La oportunidad de vivir con Él por toda la eternidad y ser librados del castigo eterno. Por eso proveyó a un Salvador. Y ese Salvador no podía ser otro que su propio Hijo, Jesús. La Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla del plan de salvación de Dios para el hombre a través de su ungido, el Mesías prometido. Pero no solo eso, no solo nos habla, nos muestra la fidelidad de Dios a su pacto, a su promesa, y también nos muestra su poder para cumplir lo que Él promete. En un mundo lleno de tensiones, de problemas, de conflictos, como el mundo donde nosotros vivimos, y que por cierto no se van a acabar, las cosas se van a poner peor, y eso es lo que la Biblia enseña. Solo en Jesús puedes encontrar la verdadera y eterna paz, y sobre todo la seguridad plena de estar en paz con Dios. La pregunta es, ¿ya disfrutas de esa paz? ¿Ya disfrutas de esa paz? Eso es lo que tú y yo necesitamos. ¿Ya la disfrutas? Si no la has disfrutado, este es el día para que tú le pidas al Señor que sea tu Salvador y que sea tu Señor. Y que el príncipe de paz traiga esa paz que no se entiende, que el mundo no entiende, que la traiga a tu corazón. Cierra tus ojos, por favor, y acompáñame a orar. Señor, te damos gracias, gracias, buen Dios, porque tu palabra nos enseña que desde el principio mismo, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, desde allí tú abriste la puerta, abriste el espacio, abriste la oportunidad de restaurarlo todo. Aunque todo se arruinó allí, nosotros no estuvimos allí, pero estuvimos representados por Adán y Eva. Y el efecto de lo que ellos hicieron ahí nos ha alcanzado a nosotros, ha alcanzado a nuestro mundo. La creación entera ha sido afectada por el pecado. Pero desde el principio también tú diste esa opción, esa puerta, esa segunda oportunidad. Señor, y ahora que hemos estudiado cómo tú hiciste esos pactos, esas promesas, pero no solo eso, cómo cumpliste cada una de las cosas que dijiste y cómo cumpliste al pie de la letra todo hasta el último de las declaraciones proféticas sobre Jesús se cumplieron. Te pido, Señor, que eso nos llene a nosotros de seguridad,
Sabemos que tu palabra es cierta porque se cumple lo que tú dices, pero que nos llene también de esperanza para ver al futuro. Porque Jesús vino, murió en una cruz para darnos salvación, pero también resucitó. Y ahora estamos esperando tu regreso, Jesús. Y sabemos que vas a regresar. Han pasado ya 2000 años, no sabemos cuánto más va a pasar, pero sí sabemos algo, tú vas a volver. Y así como cumpliste primero la promesa que que el Padre hizo a Adán y a Eva cuando viniste a la tierra, así cumplirás también todo lo que está escrito de ti, de tu reino eterno. Jesús, gracias por haber venido a la tierra. No tenías que haberlo hecho, pero lo hiciste. Y gracias porque es una señal para nosotros, una señal de salvación. Bendito Señor, ayúdanos a entender que te necesitamos a ti más que cualquier cosa. Cualquier cosa se va a acabar y se va a quedar aquí. Aún el milagro más portentoso se va a acabar cuando nos muramos. Pero la vida eterna no se acaba. Y ese es el milagro más maravilloso que tú haces en nuestras vidas. Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos hables. Y esta noche que celebramos tu nacimiento con jolgorio, con alegría, con fiesta, Señor, que en medio de todo tengamos nosotros presente que ese niño que celebramos hoy es la señal tuya de que tú estás con nosotros. Y ayúdanos, Señor, a tomar la decisión correcta y entregar nuestra vida a ti. Gracias te damos, Jesús, por la vida que puedes darnos y por la vida que nos has dado a otros. Si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, este es el día. Este es el día para que tú le entregues tu vida a Jesús, para que tú le pidas que sea tu Señor y también tu Salvador. Hoy es el día para que tú lo hagas. Y puedes orar y pedírselo. Ora como nunca lo has hecho en tu vida y pídele al Señor que perdone tus pecados y que sea tu Salvador, que te dé la paz que solo Él puede dar. Y la Biblia enseña que si tú lo haces con convicción, con fe, entonces tú serás hecho hijo de Dios y Él morará en ti y recibirás la paz que sobrepasa todo entendimiento. Oro y le pido al Señor que el Espíritu Santo ponga esa convicción en tu corazón, porque es algo que yo no puedo hacer, pero el Espíritu Santo sí. Señor, y ahora que salimos te pido que nos bendigas, Dios. Que en nuestro corazón haya alegría hoy, pero alegría por la razón correcta. Porque el Mesías prometido nació, porque recibimos salvación, porque recibimos paz eterna y porque un día estaremos contigo para toda la eternidad. Ya sea que muramos hoy, mañana o algún día, o sea que tú vengas antes, estaremos para siempre contigo. Y esas palabras de Isaías se cumplirán y ahí habrá paz perfecta. Mientras tanto, te pedimos que tú seas nuestra paz y que esa convicción de que tú cumples lo que prometes nos sostenga mientras esperamos tu venida. Señor, gracias. También, Señor, te pedimos que mientras salimos y llevamos nuestras ofrendas al alfolí, que bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos y que bendigas a cada familia que te honra con sus ofrendas, Dios. Lo hacemos porque te amamos, lo hacemos porque reconocemos que solo a ti debemos entregarte nuestros tesoros. Lo hacemos porque también queremos ser parte del avance de tu obra en la tierra, porque para eso lo hacemos hoy. Señor, bendice a cada familia y bendice también cada momento en familia en esta noche, Señor. Y que en nuestro corazón siempre
hay alegría, la alegría de que el Mesías vive en nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Feliz Navidad, mis queridos amigos, que el Señor les bendiga, que tengan un buen tiempo en familia y nos vemos el próximo domingo en nuestra noche de acción de gracias. Dios les bendiga. Felicidades.